En el video de hoy te diremos qué significan estos dos conceptos y cómo puedes aplicarlo a tu método de inversión. Bienvenido a Quiero Ser Inversionista, el canal en el que hablamos sobre inversiones, finanzas, empresas y emprendimiento. Empecemos con el bear market. Bear market se le conoce a un escenario en el cual los precios de las acciones tienden a caer, como si fuera un zarpazo de un oso, y de ahí la referencia. Esto provoca miedo e incertidumbre en los inversionistas. Este periodo puede ser desafiante para muchos, ya que las carteras de inversión pueden perder valor rápidamente. Durante estas fases, la confianza de los inversionistas disminuye y se vuelven cautelosos en cuanto a nuevas inversiones. La duración de un bear market puede variar considerablemente, desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de factores económicos, políticos y sociales. Durante un bear market prolongado, los inversionistas pueden experimentar una disminución significativa en su patrimonio neto, lo que puede tener repercusiones financieras a largo plazo. Un ejemplo icónico de un bear market fue la Gran Depresión de 1929, cuando el mercado se desplomó, llevando a una devastadora crisis económica a nivel mundial. Las acciones perdieron gran parte de su valor y muchos inversionistas se arruinaron. Otro ejemplo notable fue la crisis financiera del 2008, desencadenada por la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que resultó en una profunda recesión global. En años más recientes, la crisis financiera del COVID-19 en 2020, la pandemia en sus primeras semanas desencadenó una fuerte caída en los mercados financieros globales, con índices bursátiles cayendo en picada. Durante estos eventos, los inversionistas experimentaron pérdidas significativas en sus carteras y muchos se vieron obligados a reconsiderar su enfoque de inversión. Estos periodos de bear market pueden tener un impacto duradero en la economía y en la sociedad, llevando a altas tasas de desempleo, disminución en la inversión empresarial y una disminución en el gasto del consumidor. Durante un bear market, los inversionistas pueden buscar refugio en activos menos volátiles, como bonos del gobierno, oro y otras materias primas. Estos activos tienden a mantener su valor o incluso aumentar durante periodos de turbulencia en el mercado de valores. Además, algunos inversionistas pueden optar por mantener efectivo en sus carteras para aprovechar las oportunidades de compra cuando los precios de las acciones caigan aún más. La diversificación también juega un papel crucial durante un bear market, ya que puede ayudar a mitigar el riesgo al distribuir los activos en diferentes sectores. Los inversionistas también pueden considerar estrategias de cobertura, como la compra de opciones de venta, para proteger sus carteras contra pérdidas significativas. Los inversionistas expertos a menudo aconsejan mantener una perspectiva a largo plazo durante un bear market. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, ha enfatizado la importancia de no dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo y en cambio centrarse en el valor intrínseco de las empresas subyacentes. Buffett ha aprovechado los bear market para adquirir acciones de alta calidad a precios de descuento. Otro inversionista destacado, Peter Lynch, recomienda a los inversionistas mantener la calma y evitar decisiones basadas en el pánico. Lynch ha señalado que los inversionistas a menudo venden durante un bear market cuando deberían estar comprando, lo que puede resultar en oportunidades perdidas. Algunos inversionistas también pueden considerar estrategias contrarias, como la inversión en acciones de empresas infravaloradas que tienen un potencial de recuperación a largo plazo. Ahora hablaremos del bull market. En contraste con el bear market, el bull market se caracteriza por un periodo prolongado de optimismo y confianza en el mercado de valores que desencadena que las acciones comiencen a subir de valor como si un cuerno de toro te alzara por los aires. Durante este tiempo, los precios de las acciones tienden a subir de manera constante y los inversionistas se sienten cada vez más seguros sobre el futuro de la economía y las empresas. El bull market puede ser un momento emocionante para los inversionistas, ya que ven crecer el valor de sus inversiones y se sienten motivados para seguir invirtiendo en el mercado. Uno de los bull markets más famosos de la historia ocurrió durante la década de 1990, cuando el auge de la tecnología y la proliferación del Internet llevaron a un aumento espectacular en los precios de las acciones de empresas de tecnología. Este periodo, conocido como la era del .com, vio un frenesí de inversiones en empresas emergentes de tecnología y una explosión en el mercado de valores.
Otro ejemplo notable de bull market fue el periodo de posguerra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía estadounidense experimentó un fuerte crecimiento y los mercados de valores alcanzaron nuevos máximos históricos. Un ejemplo reciente fue el bull market en el sector tecnológico, impulsado por la adopción acelerada de la tecnología digital durante la pandemia del COVID-19. Durante un bull market, los inversionistas pueden beneficiarse de la tendencia alcista del mercado y aprovechar las oportunidades de crecimiento. Una estrategia común es la inversión en acciones de empresas con un sólido potencial de crecimiento a largo plazo. Estas empresas suelen tener sólidos fundamentos financieros, un equipo de gestión talentoso y una ventaja competitiva en su industria. Los inversionistas también pueden considerar invertir en sectores que se espera que se beneficien del crecimiento económico, como la tecnología, la atención médica y el consumo discrecional. Además, algunos inversionistas pueden optar por invertir en fondos de inversión diversificados o ETFs que rastreen índices bursátiles amplios, permitiéndoles beneficiarse del crecimiento general del mercado. Un consejo de inversionistas expertos es mantener una perspectiva disciplinada y resistir la tentación de dejarse llevar por el exceso de optimismo. Los inversionistas expertos a menudo aconsejan evitar la euforia irracional y centrarse en invertir en empresas con fundamentos sólidos y un potencial de crecimiento a largo plazo. Warren Buffett ha enfatizado la importancia de no seguir ciegamente las modas del mercado y en su lugar invertir en empresas con ventajas competitivas sostenibles. Además, Peter Lynch ha destacado la importancia de la investigación exhaustiva y la comprensión de las empresas en las que se invierte, en lugar de simplemente seguir las recomendaciones de otros inversionistas o analistas. Aunque el bull market puede ser un momento emocionante para los inversionistas, también puede ser un momento de precaución. Durante un bull market prolongado es importante mantener una perspectiva disciplinada y evitar el exceso de confianza. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y crees que he dado un contenido de valor, solo te pediré que me hagas una colaboración gratuita de un me gusta, el cual me dice que el contenido es bueno y me esforzaré en darte más videos como este. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora, y si es que ya lo has hecho, puedes escribir un mensaje en los comentarios aportando algo extra o quizá decirme sobre qué temas quieres que se hable en los próximos videos. Un saludo, queridos inversionistas, hasta el siguiente video.